así podamos hacer el balance. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿sí? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y vamos a ver si podemos terminar hoy todo lo que es referido a contabilidad, ¿sí? Que es cerrar, hacer ese cierre con el balance general y el estado, ¿no? En que queda esta empresa, bueno, Adalar, que la habíamos estado analizando, ¿sí? Importante a tener en cuenta las mayorizaciones, ¿sí? Que nos van a ayudar ahora a trasladar todas las cuentas y los números, los resultados en ese balance, ¿sí? Ahí vamos a hacer unas operaciones muy sencillas, que es sumas, restas, ¿sí? No hacemos más que esas operaciones básicas, ¿sí? Son muy, muy sencillas. Bueno, vamos a silenciar el teléfono. Ahí está Soledad. Bueno, vamos a comenzar. Ahí les voy a compartir, así me siguen. Les voy a compartir primero el balance, ¿sí? Y también voy a compartirles eh, las mayorizaciones. Así las vamos comprobando. Vamos a ver este primero, que son las mayorizaciones. Así las tienen ustedes. Ahí está. Tenemos las dos juntas. Sí. Es el balance. Esperen un poquito. A ver si podemos compartir todo a la vez. Bueno, ahí está. Van a ver ustedes el balance, ¿sí? Por supuesto que está resuelto, pero lo vamos a armar entre todos, ¿sí? Ustedes como práctico van a tener un cuadrito igual a este, ¿sí? Pero les va a faltar muchos resultados, muchas operaciones, así ustedes lo completan y pueden ver la clase grabada o ir siguiendo el paso a paso, ¿sí? Bueno, en los apuntes, ¿sí? Pero la idea es que yo les explique cómo llegamos a realizar este pequeño cuadrito, ¿sí? Para ello nos vamos a valer, esperen, que tengamos las mayorizaciones también. A ver, que las podamos compartir. A ver si nos deja todo junto. No, no vamos a poder todo junto. Vamos a poder una por vez. Pero acá están. Vamos a ver. Mejor si ustedes tienen las mayorizaciones que realizamos la semana pasada, mucho mejor. Bueno, fíjense, teníamos estas la semana pasada, ¿sí? Que habíamos terminado de hacer el libro diario, ¿sí? Y dijimos que íbamos a trabajar también las mayorizaciones, ¿sí? Bueno, a ver, de aquí, ¿recuerdan cómo lo hacíamos? Era muy sencillo. ¿Qué hacíamos? Una vez que ya teníamos ubicadas todos las cuentas, ¿sí? Mejor dicho, luego de haber analizado los enunciados, trasladamos a este libro diario, ¿sí? Y a partir del libro diario podríamos hacer nosotros las mayorizaciones, ¿sí? Ahí las metimos a Sonia, ¿sí? Todo junto. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Si recuerdan ustedes, a ver, que encontremos aquí, teníamos en primer momento teníamos inmuebles, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el edificio que tenía un serio inconveniente? Dijimos nosotros que tenía una hipoteca, ¿sí? Se trataba de 3 socios, ¿no? Que cada uno aportaba algunos dinero, otros aportaron un rodado y otros ese, bueno, inmueble con una hipoteca, ¿sí? Y luego fueron sucediendo diferentes operaciones, ¿sí? La mayoría eran con gastos de comisiones bancarias, ¿no? Que dijimos, había una serie de movimientos. Sí hablábamos de caja, hablábamos de mercadería, hablamos de una serie de documentos, ¿no? A cobrar, ¿sí? Y también hablamos de unas obligaciones a pagar, porque teníamos algunos pagarés, ¿sí? Algunos cheques,
teníamos gastos generales para poder terminar de dejar en condiciones ese salón. También habíamos depositado, ¿sí? Tanto dinero como cheques, dijimos. Nos habían otorgado un pequeñito descuento, ¿no? Por pronto pago, ¿sí? Que habíamos realizado. Y también fíjense que habíamos comprado una camioneta completo. Teníamos todo listo, ¿no? Para iniciar nuestras actividades, ¿sí? A partir de estas mayorizaciones que tenemos aquí, nos va a permitir analizar este cuadrito que les voy a mostrar, ¿sí? Eso. A ver, lo vamos a buscar y lo podemos compartir. Ahí está. Ahí lo buscamos y compartimos. Es muy sencillo, ¿sí? Lo único que hay que ser, como digo, es muy detallista, muy puntilloso, ¿sí? Para no equivocarse. Bueno, fíjense acá, la estructura que debe tener un balance, vamos a hablar, ¿no? De sumas y saldos en este caso, ¿sí? Es muy fácil, como les dije recién, ¿qué vamos a colocar? Todas las cuentas que habíamos mencionado hace un ratito, ¿sí? En las mayorizaciones, y vamos a colocar todas aquellas cuentas o valores, en este caso numérico, ¿sí? Cuando hablamos del debe y cuando hablamos del haber. También tenemos que hacer lo mismo cuando hablamos de los saldos que han quedado, ¿sí? Los saldos los vamos a resolver nosotros. ¿Que cómo los resolvemos? Haciendo una resta, una diferencia, ¿no? Que va a quedar entre los valores del debe y los valores del haber, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta las cuentas patrimoniales, aquellas que corresponden al activo, si tenemos o no, dependerá, algunas situaciones sí, otras no. Y luego quedan las cuentas de resultado, que estas son las que nos van a permitir observar si la empresa tiene más ganancias, tiene más pérdidas, ¿sí? O bueno, y nosotros, ¿cuál es el objetivo? Fíjense, equiparar, ¿sí? Acá tuvimos que hacer una serie de ajustes, ¿sí? Para llegar a un resultado favorable, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a comenzar a trabajar. Fíjense. Si ustedes tienen, lo voy a pasar de una imagen a otra. Vamos a buscar en las mayorizaciones, vamos a ir a mayorizaciones, caja, ¿sí? Capaz se haga más lento, pero a mí me gusta que ustedes puedan entenderlo, cómo lo resolvemos, ¿sí? Bueno, veamos. Buscamos un libro diario, donde están las mayorizaciones, y fijémonos acá está, en caja, ¿sí? Vamos a buscarlo, ¿dónde está caja? Aquí está, fíjense, tenemos tanto del debe como del haber, tenemos 5.000, ¿sí? Bueno, así como está, lo trasladamos nosotros a el cuadrito de balance, ¿sí? Vamos a dejar de compartirlo y de ahí yo creo que me van a empezar a entender, ¿sí? Es fácil, fácil. A ver, aquí lo tenemos. Mejor si ustedes tienen a mano los apuntes, mucho mejor, ¿sí? Bueno, fíjense acá. Hablábamos de caja. Dijimos, ¿sí? Acá está. Y aquí lo tenemos. Hablamos de caja. Habían observado, ¿no? Que teníamos 5.000, hablamos de sumas, ¿sí? 5.000 del lado del debe y también tenemos 5.000 del lado del haber, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de saldos, acá no podemos hacer ningún saldo, entonces, ¿qué hacemos? Directamente lo dejamos o ponemos un guioncito que significa que no debemos completar nada, ¿sí? No vamos a trabajar nada en cuentas patrimoniales, ni tampoco en cuentas de resultado,
porque todo concluye en las sumas, ¿sí? Nada más. Ese es muy fácil. Cuando hablamos de mercadería, bueno, acá cambia la historia, ¿sí? Teníamos nosotros, si ustedes lo recuerdan, era esa venta que habíamos realizado y que teníamos como, voy a dejar de compartirlo, ¿sí? Hasta que te agarren la mano, vamos a decirlo, ¿sí? A ver, espérenme un poquito, que lo podamos encontrar, así ustedes trabajan conmigo de manera conjunta, ¿sí? Que es la mejor manera, si no después no lo entienden. Fíjense, vamos a buscar mercadería en las mayorizaciones, ¿sí? Ahí está, a ver, ¿dónde está mercaderías? Fíjense, acá está. Luego de haber realizado las mayorizaciones, nos quedaba 4.000 del lado del debe y nos quedaba 6.600 del lado del haber, ¿sí? Bueno, así vamos a hacer con las demás cuentas, ¿sí? Así no les complico estar compartiendo diferentes imágenes, ¿sí? Creo que ahí ya lo van a poder entender, ¿sí? Es fácil, fácil, fácil. Muy, muy sencillito, pero hay que ser muy preciso. Ahora lo buscamos y seguimos. Fíjense acá, acá, ahí estamos. Es la última que comparto, sí, ¿sí? Si no, se van a hacer un poquito de lío. Fíjense, teníamos, ¿no? Mercadería del lado del debe, teníamos 4.000, del lado del haber hablábamos de 600. En este caso, fíjense que necesitamos sí o sí saber cuál es el saldo que va a quedar, ¿sí? Porque acá hablábamos también de un costo de mercadería vendida, ¿sí? Entonces tenemos que saber también cuánto es ese saldo. Bueno, ¿qué hacemos? Es muy sencillo, ¿sí? Restamos 4.000 menos los 600 y nos va a quedar el monto, ¿sí? No tenemos nada, por supuesto que lo vamos a colocar del lado, ¿no? Del haber, del debe. Del lado de las cuentas patrimoniales, ¿qué hacemos? Trasladamos, ¿sí? Ese valor para nosotros es positivo. Y sí, si nosotros hemos colocado el valor más grande del lado del debe, ¿sí? Lo tomemos de esa manera, es más sencillo, ¿sí? Distinguirlo de qué lado vamos a tomar y también porque corresponde al activo, lo positivo que puede tener una empresa, ¿sí? Después no hacemos más nada, ¿no? En las cuentas de resultado, no, ahí queda directamente, ¿sí? Miren acá, vamos a hacer lo mismo con los gastos generales, que en este caso teníamos que era para el arreglo, ¿sí? Del local, ¿sí? Y teníamos nosotros solamente, hablábamos del debe, no teníamos para el haber. ¿Qué hacemos nosotros en ese saldo? Fíjense, trasladamos el valor, ¿sí? Porque allí hablábamos que íbamos a utilizar el dinero que teníamos nosotros en una cuenta. Bueno, entonces, sí o sí en este caso va a quedar un pequeño saldo porque hablábamos de una cuenta corriente, una cuenta en el banco, ¿sí? Luego, fíjense acá, teníamos los documentos a cobrar, ¿sí? En este caso era uno de los aportes que hacía uno de los socios, ¿sí? Que era, por supuesto, un aspecto positivo, pero que después se depositaba, ¿sí? Hablábamos en uno de los enunciados, nos decía que tanto el dinero como los cheques se iban a depositar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a trasladarlo nuevamente, en este caso del lado del debe, porque es totalmente
positivo, ¿no? Para la empresa, ¿sí? Más allá, como decíamos, que no los puedo tener, no los puedo palpar, pero yo sé que ese capital está, ¿sí? Luego, fíjense, vuelvo a hacer lo mismo que en el caso anterior, traslado, ¿sí? En las cuentas patrimoniales. ¿Cuál corresponde en este caso? ¿Es nuestro activo? Sí, es lo positivo que tenemos también, ¿sí? Trasladamos el valor, no hacemos más nada, ¿sí? Luego fíjense acá, si ustedes recuerdan, fue creo los movimientos que más hicimos, ¿sí? Fue cuando hablábamos de Banco Santander, cuenta corriente, ¿sí? Si quieren, bueno, se los vuelvo a mostrar, ¿sí? De las mayorizaciones, que, bueno, nos va a llevar un tiempito mostrárselos, pero es importante. A ver, vamos a buscarlas. Acá está, para que no se pierdan, ¿sí? Y sepan completar luego el cuadro que les va a quedar, ¿sí? A ver, acá está. Ahí estamos. Bueno, busquemos Banco Santander. Fíjense, acá está. Banco Santander, ¿sí? Tiene del lado del debe, tiene todos los movimientos que fueron sucediendo. Decíamos que teníamos que sumar en las mayorizaciones. Sí, sumamos todos los valores. Nos da, fíjense, 12.400 y tenemos 4.650 del lado del haber. Así como está, vamos nosotros al balance, ¿sí? Bien, yo les voy a dejar de compartir nuevamente y nos vamos al balance, ¿sí? Que es el movimiento que van a hacer ustedes para completar ese cuadrito, ¿sí? Sí o sí, tienen que hacerlo. Bueno, yo busco mi balance, ¿sí? Acá estamos. Fíjense, ¿no? Teníamos Banco Santander del lado del debe, los 12.400, del lado del haber tenemos los 4.650 y fíjense acá, cuando tenemos equiparado en ambos lados, ¿qué hacemos? Tenemos que ver cuánto es lo que nos queda, cuánto es el saldo que va a quedar. Sí, bueno, nos resolvemos, hacemos una resta, ¿sí? 12.400 menos los 4.650 y que nos va a dar los 7.750. Si tienen calculadora, váyanlo haciendo, ¿sí? Así ustedes cuando hagan este cuadrito va a faltar espacios, ¿sí? Justamente es para que lo completen, ¿sí? ¿Alguien pudo hacerlo o no? ¿O no tienen calculadora? A ver, o el celular de última. A ver, díganme, si no lo hago yo. ¿Sí? A ver, o sea, Anabela sabía ser mi secretaria. No sé si, o Sonia también la vez pasada me ayudó mucho. Ahí está, fíjense. ¿No? La profe, Sonia, ¿me vas a ayudar? ¿Qué decís? mil disculpas por entrar tarde. ¿Importa? Tranquila. No importa, no importa. Vos entras al momento que vos podés. No hay ningún problema. ¿Vos tenés para ayudarnos o no? No tengo calculadora, pero lo puedo hacer ¿Sí? así manual. Ah, dale. Uy, dale. ¿Te animás? Yo ya lo hice acá. A ver, fíjate. Porque después lo vas a completar. Todos van a completar en su cuadrito, ¿sí? ¿Cuánto es lo que corresponde en el caso de los saldos? ¿Sí? Aquí lo puede hacer, ¿sí? Y nos da como resultado los 7.750, ¿sí? A ver, fíjate Ujú. si lo podés hacer. A ver. Yo te espero. Fácil. No. ¿Eh? 12.400 menos Ujú. 4.650. ¿Sí? Cinco, ¿Te da? siete, seis, siete, nueve, 10, 11, A ver.
$7,750, profe. Sí, muy bien. Ahí está, perfecto, ¿no? Eso es lo que corresponde del lado del debe y es un saldo, ¿sí? ¿Es algo positivo? Esta terminología es entre ustedes y yo, nada más, ¿no? Tal vez no sea la terminología correcta, ¿no? Pero siempre utilizamos una manera que sea fácil de entenderla, ¿sí? Hablamos, fíjense, en el caso de las cuentas patrimoniales, ¿es positivo? Sí, fíjense, nos va a quedar todavía este dinero más allá de todos los movimientos que hemos realizado, ¿sí? Y que lo hicimos ya en las mayorizaciones, ¿sí? Entonces trasladamos ese valor que estaba en el saldo del lado del debe y lo colocamos ahora en el lado del activo, ¿sí? Porque es algo totalmente positivo, ¿sí? Fíjense ahora, vamos a ver estos intereses perdidos, ¿sí? Que fue cuando nosotros nos han cobrado por la chequera, ¿sí? Entonces allí teníamos este valor que correspondía en un primer momento por el lado del debe, luego fíjense que no tenemos nada del lado del haber, pero sí nos va a quedar en ese saldo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo colocamos, lo trasladamos. ¿Y qué pasó allí? Fíjense si es un interés perdido, ¿no? Cuando hablamos en las cuentas de resultado, sí o sí va a tener que ser una pérdida que nosotros tuvimos, ¿sí? No puede ser una ganancia porque, está bien, nos otorgaron la chequera, pero bueno, nos han cobrado, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar del lado de, en las cuentas de resultado, como una especie de pérdida, que es una pérdida en sí. ¿Sí? Muy poquito, ¿sí? No importaba los valores, dijimos, sino el movimiento que ustedes aprendan a hacerlo, ¿sí? Fíjense acá, inmueble. Teníamos ese inmueble que uno de los socios nos había aportado, ¿sí? Que tenía un valor de 7.000, muy económico para la actualidad, ¿sí? ¿Era algo positivo? Sí, dijimos, porque ya tenemos un espacio físico, un lugar físico, ¿no? Para trabajar. ¿Y qué hacemos? Fíjense, en el caso de saldos, como veníamos trabajando anteriormente, trasladamos, ¿sí? Y es algo positivo para nosotros cuando hablamos de cuentas patrimoniales. Claro que sí. Ya tenemos ese edificio, no podemos hablar de pérdidas, ¿sí? No podemos hablar de ganancias totales todavía porque tenía una situación complicada ese inmueble, ¿sí? Tenía una hipoteca, entonces no es una ganancia total, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar de proveedores, ¿sí? Allí, después de una serie de movimientos que habíamos realizado, ¿sí? Que era el proveedor LIAN, ¿sí? Y que sumamos que en un momento nos había quedado, íbamos a hacer un pago, ¿sí? De 500, ¿sí? Y después nos iba a cobrar también, creo que era un aporte más, por la venta teníamos, ¿no? eh, sí, por las ventas de las camisetas que hablábamos, ¿no? Entonces sumábamos estos dos valores, era 500, y teníamos después 10, sumamos los dos valores en las mayorizaciones y nos da 510. Fíjense acá, proveedores. Proveedores es una cuenta, bueno, que no es del activo, ¿sí? Corresponde al pasivo, ¿sí? Más allá que, bueno, tenemos la mercadería, pero nosotros tenemos que pagar. Sale dinero de nosotros, ¿sí? Como empresarios, digamos. Por supuesto, cuando hablamos de saldo, ¿dónde lo vamos a colocar? Del lado del haber.
no queda otra, no podríamos colocarlo del lado del debe porque no es una situación favorable, ¿sí? Fíjense acá, en este caso sí, es una cuenta de pasivo y cuando hablamos de estas dos, pasivo y patrimonio neto, las ubicamos juntas, ¿sí? Y en este caso, fíjense, lo vamos a tener que colocar del lado del pasivo, ¿sí? Es el único, no, y tenemos otros movimientos también, ya lo vamos a ir analizando. Fíjense acá, esto fue muy bueno, ¿no? Ese capital que nosotros teníamos, ¿sí? Era un capital para iniciar estas actividades, estaban incluidos todos los aportes que nos hacían los socios, y bueno, después de una serie de movimientos, sí, vimos que nos daba 20.000 y también habíamos observado esa hipoteca de 2.000, ¿sí? Pero nosotros no nos queda ese dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que ubicar del lado del haber. ¿Tenemos saldos? No, no tenemos ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos nuevamente, ¿sí? Aquí puede ser una situación positiva tener ese capital social, pero ya lo hemos gastado todo, ¿sí? En todos los movimientos que hemos realizado. Por eso lo colocamos, ¿no?, del lado del pasivo. No podemos hablar todavía de ninguna pérdida porque, bueno, más allá que ya tenemos aportes, ¿sí? Tenemos todos los edificios, tenemos el dinero que habían aportado algunos de los socios en efectivo, en cheques, ¿sí? Pero lo vamos a ir trabajando de manera separada, ¿sí? Fíjense acá, bueno, valores a depositar, ¿sí? Acá se equiparaban los dos valores. Si quieren, les muestro, ¿no?, donde teníamos. Vamos a dejar de compartir este y buscamos dónde están las mayorizaciones. Ahora lo vamos a compartir, valores a depositar, ¿sí? Para que tengan noción e idea de dónde sale, ¿no? Y sea fácil de entenderlo, porque es un poquito complicado. Solo hay que ser, como digo, muy detallista. Bueno, acá está. Fíjense, valores a depositar, ¿sí? Después de todos los movimientos que hemos realizado, ¿sí? Que eran, bueno, aportes que decíamos que uno de los socios aportaba la mitad, ¿sí? Y en otro hablábamos que se hacían una serie de ventas de los 4.000, pero nosotros habíamos realizado un pago pronto, ¿sí? Entonces nos hacían un mini descuentito y nos quedaba 3.900. Y después sucedía lo mismo, ¿no?, del lado del haber, y ahí equiparamos, sumamos ambos valores, ¿sí? Nos tiene que dar igual, por supuesto, ¿sí? Así como está, nos vamos y lo colocamos en el balance, ¿sí? Ahora lo vamos a compartir de nuevo, ¿sí? Pero creo que ya entendieron cómo es la metodología, ¿no? ¿O no? A ver, díganme, ¿costó o no lo hemos entendido todavía? A ver, díganme, ¿más o menos? Yo creo que cuando después ustedes la vean grabada y vayan viendo estos movimientos, lo van a comprender mucho mejor, ¿sí? Fíjense, capital, el valor es a depositar, ¿no? Tenemos del lado del debe los 7.400 y tenemos del lado del haber también, ¿no?, los 7.400 equiparados. Acá no tenemos ningún saldo, no tenemos ningún tipo de ganancias, ningún tipo de pérdidas, ¿sí? Hasta ahí nombramos la mayoría de las cuentas. Tenemos más, fíjense, ¿sí? Veamos acá. Tenemos estos descuentos cedidos, ¿sí? Fue cuando en
nos han concedido un pequeño descuento, ¿sí? Que correspondería a estos 100 pesitos nada más, ¿sí? En este caso, fíjense, es algo muy positivo, ¿sí? Para la empresa. Entonces, por eso nosotros lo vamos a colocar, ¿no? Del lado del debe, ¿sí? En las sumas. Acá está, fíjense. Luego, fíjense que hablamos en el caso de los saldos. ¿Tenemos alguna situación positiva aquí? Sí, lo trasladamos. ¿Sufrimos una pérdida acá o una ganancia nosotros? Y bueno, acá sí, ese pequeño descuento, ¿sí? Bueno, después nos van a cobrar seguro, ¿sí? Entonces, tenemos que colocarlo también en el lado, ¿no? De las cuentas de resultado como una especie de pérdida, ¿sí? Luego, fíjense acá, descuentos obtenidos. A ver, ¿qué había sucedido? Si quieren, lo recordamos para que no nos, no nos olvidemos. Descuentos obtenidos. ¿Qué había pasado? Vamos a dejarlo de compartir y vamos a buscarlo para que no quede ningún tipo de dudas. ¿Sí? Ahí está, esperen. Yo sé que es tal vez engorroso estar cambiando de imágenes, pero es la mejor forma de comprenderlo, ¿sí? Descuentos, acá lo vamos a tener, acá están, fíjense, ¿sí? Concedidos y teníamos después los descuentos obtenidos también, ¿no? Acá están, 100 pesos, ¿sí? Bueno, vamos a colocarlos nosotros, tranquilos, sin ningún problema, porque es muy fácil. Ahí está. Ahora buscamos nuestro cuadrito de balance. Ahí estamos. Miren, lo vamos a encontrar. Ahí está, ahí lo están viendo ustedes. Bien, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos, ¿no? Así como habíamos observado que estaba del lado del haber, ¿qué hacemos nosotros en los saldos? Nuevamente los volvemos a colocar del lado, ¿no? Acá, fíjense, del haber. Aquí nosotros vamos a tener que hablar de una ganancia en este caso, ¿sí? Porque bueno, al final ganamos con ese pequeño, ¿no? Descuentito que nos han realizado, mínimo, pero bueno, ¿no? Cuando es en gran cantidad, a nosotros ese descuento ya lo tomamos como algo muy, muy positivo, ¿sí? Fíjense acá, las ventas. Nosotros hicimos solo 4.000 pesos en ventas, ¿sí? De esas mercaderías. Entonces, pero acá había una serie de situaciones que mencionábamos, ¿no? Que debíamos pagarle también a los proveedores. Entonces, esos 4.000 ya no tenemos en sí en mercadería y el hecho de tener que pagarle al proveedor o tener que depositar ese dinero, ¿no? También va a figurar que no está con nosotros ya, ¿sí? Hicimos, por supuesto, una especie de movimiento, pero que no nos va a quedar en sí, ¿sí? ¿Y qué hacemos luego en el caso de los saldos? Fíjense, ¿no? Ese saldo va a tener que seguir siendo, si yo ya lo he colocado del haber en las sumas, en los saldos también va a tener que quedar igual. Pero fíjense acá, nosotros decimos, bueno, a ver, hicimos ventas. La empresa ya inició sus actividades, más allá de todas las dificultades que puede llegar a presentar el lugar físico, pero hicimos ventas, ¿sí? Lo analizamos de esa manera. ¿Es una ganancia? Y sí, al fin y al cabo, hicimos una ganancia recién iniciados, ¿sí? Luego, fíjense acá,
hablábamos de un costo de mercadería vendida, ¿sí? Donde acá hicimos una venta del 20%, decíamos, ¿sí? Entonces, ¿es alguna situación positiva? Esta cuenta es, ¿no? Del activo. Entonces, aquí va a tener que corresponder del lado del debe, ¿sí? Y fíjense acá, hacemos lo mismo, trasladamos en los saldos, ¿dónde lo voy a colocar? ¿En dónde? En el debe, ¿sí? De los saldos. Luego, fíjense acá, ustedes me van a decir, bueno, costo de mercadería vendida, costo, ¿sí? Allí no lo puedo colocar como una ganancia, fue un gasto que yo hice, ¿sí? Entonces va a tener que corresponder del lado de las cuentas de resultado como una especie de pérdida, ¿sí? Luego fíjense acá, gastos por estas comisiones bancarias, ¿sí? Que fue un movimiento que nos cobra el banco, ¿sí? Bueno, a ver, fíjense, estos gastos de comisiones bancarias, ¿nosotros lo necesitamos como empresa? Bueno, sí, entonces es una situación positiva, ¿sí? Digamos. Y fíjense acá, si yo ya las he colocado en el cuadrito de la suma del lado del debe, ¿qué hago? Traslado nuevamente el valor, pero en los saldos con el mismo, ¿no? El mismo monto. Esta situación, estos gastos, ¿es una pérdida o es una ganancia? Hablamos de gasto, es una pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos el valor y ya está, ¿sí? Luego, fíjense acá, hablamos de la hipoteca. Bueno, decíamos que no podía ser tener un socio que tenga un edificio o un inmueble, ¿sí? Y que tenga una hipoteca. Bueno, en este caso, dijimos al último que la pagamos, concluimos el tiempo establecido y se ha pagado, ¿sí? Entonces, en un primer momento fue una situación totalmente positiva, ¿sí? Ese dinero significaba un gasto para nosotros y sí. Entonces, también vamos a tener que colocarlo del lado del haber. Miren acá, ustedes me dirían, y bueno, ¿por qué no colocamos en el caso de las pérdidas? Y no, porque cuando concluyó todos los enunciados decía que se pagaba, ¿no? Esa hipoteca, se había concluido todos los pagos que se habían acordado, ¿sí? Por eso no volvemos a colocar en ninguno de estos espacios. Luego fíjense acá, obligaciones a pagar, ¿no? Teníamos el pago de un pagaré, esa promesa de pago que yo hice, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de obligaciones a pagar, es una situación, bueno, negativa, vamos a decir, ¿sí? Por eso la colocamos, ¿no? Del lado del haber, ¿sí? Hacemos lo mismo cuando hablamos de los saldos. Bueno, traslado los valores, ¿sí? Del lado del haber. En este caso, es una pérdida, es una ganancia. Cuando hablamos de las cuentas patrimoniales, sí, yo ahí he perdido y sí, ¿no? Entonces, esta situación va a tener que colocarla, ¿no? Del lado de una especie de pérdida que nosotros tuvimos, ¿sí? Luego, fíjense acá, hablábamos de los rodados. Teníamos esa camioneta que nos costó muy económica, ¿sí? Nos costó muy barata, 2.000, ¿sí? ¿Es una situación positiva? Sí, súper positiva para la empresa, ¿sí? Bueno, lo hemos colocado del lado del debe. En el caso de los saldos, ¿qué hacemos? También
lo vamos a colocar del lado, ¿no? Del debe. Sí, del debe. Están llamando. Luego, fíjense acá. Cuando nosotros tenemos ya todo listo, ¿sí? Llega el momento de sumar todos los valores, ¿sí? Para ver si corresponden, se equiparan o no, ¿sí? Cuando hablamos de estas dos situaciones, ¿no? De las sumas y de los saldos, por supuesto que nos tiene que dar equiparado, igual, ¿sí? Fíjense, no puede, ¿no? Quedar números distintos, ¿no? Si ustedes lo pueden ver, ¿no? Ambos valores se han equiparado. Si quieren, ¿no? Los podemos sumar, ¿sí? Si tienen ustedes una calculadora, o si no, después ustedes los suman, ¿sí? Y van a ver que sí, quedan los 44.670, ¿sí? Tanto, ¿no? Del lado de las sumas, con sus correspondientes debe y haber, ¿sí? Luego, si nosotros sumamos todos los valores del lado, ¿no? De los saldos, va a quedar equiparado. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Con las cuentas patrimoniales. Aquellas que son del activo, sumamos todos los montos. Todas aquellas que corresponden al pasivo y al patrimonio neto, bueno, también lo vamos a sumar. Pero acá ustedes van a decir, y bueno, pero ¿qué pasó aquí? Quedan distintos, es normal. Tiene que quedar totalmente distinto, ¿no? Porque fíjense, estamos hablando de algo muy positivo, ¿no? Y una situación que es negativa, porque estamos hablando de un pasivo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los valores y ya estamos. No se preocupen si queda distintos, no queda equiparado. Vamos a hacer lo mismo con todos los valores que quedan, ¿no? De las cuentas de resultado, ¿sí? De las pérdidas y todas aquellas ganancias, ¿sí? Acá nuevamente me van a decir, ¿cómo? Otra vez nos quedan números distintos. Está bien, ¿sí? Acá nosotros, fíjense, ¿no? Nos quedan valores, una diferencia muy, muy marcada entre uno y otro. No hay ningún problema. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Es la parte más fácil, ¿sí? Fíjense, vamos a tener que restar, fíjense, los valores que corresponden, ¿sí? A las cuentas patrimoniales, ¿sí? El valor del activo, ¿sí? Y del pasivo. Fíjense, acá está hecho, ¿no? Aquí lo tienen. Nos va a dar una diferencia de 2.640. Tenemos que hacer lo mismo con las cuentas de resultado, ¿sí? Con las ganancias y con las pérdidas, sí. Y acá es el momento que decimos, bueno, hicimos todo bien. Quedó equiparado, quedó igualado, ¿no? Quedó bien, hicimos un trabajo correcto, ¿sí? Fíjense, acá están, ¿no? Están los 4.100 menos los 1.460. ¿Nos da igual? Sí, listo. Es el momento más hermoso que puede suceder cuando nos dan equiparado los valores, ¿sí? Luego, fíjense, ustedes cuando hagan un pequeño repaso, yo les dejé todo anotado cómo deben hacer, ¿sí? Fíjense, están acá los saldos del debe, están cada movimiento que se ha realizado. Ustedes solo tienen que leerlo y analizarlo nada más, ¿sí? Luego no queda todo allí, ¿no? Fíjense, acá están las cuentas patrimoniales, las cuentas de resultado, está todo. Hay que ver en qué situación queda la empresa.
¿sí? Bueno, fíjense, cuando nosotros hablábamos y vimos las cuentas hace mucho, decíamos, ¿no? Que íbamos a tener un activo que es corriente y un activo, ¿no? Que es no corriente. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Bueno, son los diferentes movimientos que uno va haciendo, ¿sí? Miren acá, nosotros vamos a tomar como activo corriente, bueno, la cuenta caja, banco, ¿sí? Banco Santander, cuenta corriente, valores a depositar, ¿sí? Y acá, créditos en este caso no tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? Sumamos todo aquello que corresponda, ¿no? A nuestro activo. Y ya está. ¿Recuerdan este valor que dijimos? Fíjense, vamos a subir un poquitito para que lo recuerden. Acá está. Fíjense, hablábamos de 7.750. ¿Sí? Acá. Aquí está. ¿Sí? Todo lo que corresponde a los movimientos que hemos realizado. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué nos queda por analizar? Esperen que lleguemos. Ya llegamos. Nos queda por ver, bueno, acá cuando hablamos de mercaderías, hablamos de todo lo que es bienes de cambio, ¿sí? Y nos queda a nosotros sumar. Nosotros teníamos estos valores, estos documentos a cobrar también, no nos olvidemos. Sí, era uno de los aportes que realizaba uno de los socios. Después acá la diferencia que nos quedaba, ¿no? Entre uno y otro, si ustedes lo recuerdan, a ver aquí, 3.400, ahora lo buscamos, ¿sí? Aquí está, fíjense, 3.400 en el caso de mercadería. Luego nos queda por analizar, sumamos, por supuesto, nos queda el activo no corriente, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en este caso? Bueno, tenemos el edificio, el inmueble, vamos a tener esa camioneta, ese rodado, ¿sí? Y esos bienes de uso que corresponden, bueno, a ellos, ¿sí? A los inmuebles y a los rodados. ¿Qué hacemos? Sumamos, ¿sí? Tenemos esos valores. Luego fíjense que no todo queda en activo. Vamos a tener también el pasivo, ¿sí? Y vamos a hablar de un pasivo que es corriente, vamos a hablar de esas cuentas que surgen de la empresa y que tienen que abonar, ¿sí? Que si ustedes lo recuerdan, eran 1010. A ver, vamos a buscarlo. Recuerden, cuentas por pagar. Vamos a buscarlo. ¿A dónde está? Cuentas o valores. Acá, aquí. Aquí lo vamos a tener. ¿Sí? Luego, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya nos queda lo último. ¿Sí? Ahí está. ¿Queda proveedores? ¿Se acuerdan que teníamos esa diferencia entre un pago que se realizaba con un pagaré y quedaba después un pequeño aporte, ¿no? De 10 pesos. Sumamos los dos valores y nos daba 500 o 510, ¿sí? Teníamos una obligación por pagar que correspondía a un pagaré, a esa promesa que habíamos realizado. Sumamos, ¿sí? Y tenemos los valores. Luego, ya queda la última partecita que corresponde a cuál es el patrimonio neto que tiene esta empresa, ¿sí? Bueno, lo vamos a tomar, ¿no? Con el capital social, si ustedes lo recuerdan, teníamos, ¿no? Que eran esos 20.000,
¿sí? Y si ustedes lo recuerdan, ¿cuál era el resultado que teníamos nosotros en el ejercicio? Acá está, fíjense, ¿no? 2640, ¿sí? Quedaban ese valor, listo, lo colocamos nosotros. Queda última parte, ¿sí? Saber cuál es el monto total que queda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Teníamos este valor equiparado, ¿sí? 2.200, 640, le vamos a sumar el total, ¿no?, del pasivo y vamos a obtener cuál es el total que tenemos en esta situación, en este estado de situación que tiene la empresa hasta esa fecha. No todo queda allí, no todo queda, nos falta un pasito más, ¿sí? Que es analizar cuál es el resultado que presenta esta empresa, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, todo lo que tenga que ver con las ventas, por supuesto que es aquello que da lugar a una serie de movimientos, ¿sí? Bueno, ¿cuántos teníamos en los costos de mercaderías vendidas? ¿Sí? Teníamos que eran un valor de 600. Teníamos, fíjense acá, ¿no? Y las ventas que habíamos realizado, sí, eran 4.000. Sumamos los dos valores, ¿sí? Ustedes me dirían acá, ¿sumamos o restamos? ¿No? Si estamos por ver cuál es la situación y estamos hablando de un costo de mercadería vendida, ¿sí? Y nosotros ya lo hemos analizado en el cuadro de balance, ¿no? No, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que restar. Es muy común y un error constante, ¿no? El hecho de querer sumar aquí, ¿sí? En el estado de resultado que presenta la empresa, ¿sí? Es un error que se comete porque si uno ya sumó, en este caso, también quiere volver a repetir los pasos aquí. Y no, ¿sí? Acá sí o sí vamos a restar. Luego fíjense que estos gastos que tenemos, bueno, administrativos, nosotros no los vamos a tener en sí, ¿no? Fijados. Si ustedes lo recuerdan, bueno, teníamos, en el caso de gastos de comercialización, son todos aquellos gastos que nos cobran el banco por alguna actividad que se haya realizado, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, que era de 100 pesos. Luego hablábamos de todos aquellos que tenían que ver con las ventas, con ese costo de mercadería vendida, que sí, era de 600. Y luego hablamos de un gasto administrativo que fue, ¿se acuerdan? Cuando necesitamos comprar las pinturas, ¿no?, para poder dejar en condiciones el salón. Bueno, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos en este caso? Tenemos que sumar, ¿sí? Y queda equiparado. Ahí ya queda, ¿no?, todo el cuadro completo, ¿sí? Cuando llegamos a este espacio de haber equiparado los montos, hicimos bien, ¿sí? El balance queda bien, ¿sí? Tiene un balance, si ustedes lo observan, no hay grandes pérdidas ni grandes ganancias, está equiparado, ¿sí? En este caso, ¿saben por qué sucede, no? Porque, bueno, es una empresa que recién inicia, ¿sí? Donde no tiene grandes ventas todavía, ¿sí? Entonces nos fue un poco más sencillo analizar los movimientos. Si tenemos nosotros una empresa grandísima, ¿sí? Que tenga, bueno, capaz
casi todas estas cuentas, pero con situaciones tal vez distintas, bueno, cuesta un poquito equipararlas e igualarlas. Si no, nosotros hacemos ajustes, ¿sí? Para llegar a ese monto equitativo, igual, ¿sí? No sé si me han comprendido. A ver, cuéntenme. Esta partecita tal vez es un poquito más difícil, ¿no? De analizarlo, pero como les digo, nos valemos nosotros de las mayorizaciones, ¿sí? De acuerdo a las mayorizaciones vamos haciendo las adaptaciones y es muy importante conocer, ¿no? Cuándo son las cuentas que debitan, cuáles son las que acreditan. Y también es importante saber las cuentas, cuáles son las del activo, cuáles son las del pasivo, cuáles son las cuentas patrimoniales y cuáles son, ¿no? las de resultado, ¿sí? Eso cada uno ya en un futuro traten de repasarlas, ¿no? Quiénes son las que corresponden a cada uno, ¿no? de ellos y lo van a poder hacer. No es nada complicado, ¿sí? Es, bueno, analizarlo, diría yo, ¿no? Y el secretito es hacer de manera correcta las mayorizaciones, ¿sí? A ver, cuéntenme, ¿cómo cómo creen que lo hemos comprendido? O tal vez no. A ver, ¿quién se anima a contarme? A ver, no sé. ¿Quién me dice? A ver. No sé si Sonia, no sé si Brenda, a ver, o no lo comprendieron. A ver, díganme. Yo las escucho. Y si no, escríbanme. Si no se animan a comentarlo, escríbanlo. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿quién se anima? ¿O quién no? A ver, sí. Ah, se entendió. Bueno, Brenda, bueno, me alegro, ¿no? No es difícil. ¿Qué pensás vos? Es sencillo, ¿no? Es cuestión de ser, como dije, muy prolijo, muy ordenado y sí, hacer un estudio, por supuesto, previo y teniendo muy en claro cuáles son las cuentas, ¿sí? A qué, a dónde corresponde cada una de ellas, si al activo, al pasivo, eh, o aquellas que son de resultado, ¿sí? Y el resto nos va a salir perfecto, ¿sí? Sí, pero es de práctica eso. Y sí, la verdad que es práctica, ¿sí? Eh, Contabilidad, como les digo, no se aprende de un día para otro, ¿no? Tratamos de ser, como dije, lo más didáctica posible, ¿sí? Utilizando terminología muy entre ustedes y yo, como dije, pero tratando de que se comprenda, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar? Yo no puedo decirles hagamos un libro diario y hagamos mayorizaciones y hagamos un balance. No, 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 no sería justo, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer ese pequeño cuadrito, ¿no? Que yo les voy a dejar habilitado para que hagan este repaso, ¿sí? De cómo llegar a realizar un balance. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Sí? Va a ser muy, muy fácil porque vamos a tomar teoría y la parte práctica yo lo voy a tomar como ejemplo a este caso, ¿sí? Que ustedes me digan si tal situación corresponde, debo colocar ese monto en qué cuenta, no, más de eso no sería justo de hacerlo, ¿sí? Que quede luego para profundizar, para repasar, para hacer más asientos, sí, eso seguro, seguro que sí. Pero recuerden
que nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros como administradores no vamos a hacer en sí esta actividad, vamos a acompañar al contador, ¿sí? Entonces, noción debemos tener de contabilidad, ¿sí? Ahora, todo aquello que continúe, sí, ya es propio, ¿no? Del administrador, es cuidar el dinero que tiene la empresa, ¿sí? Todo lo que viene con arqueo de caja, conciliación bancaria que tenemos que hacer, fondo fijo, ¿sí? Son, bueno, actividades que podemos realizar de manera conjunta con el contador o en este caso, un licenciado en economía, hasta por ahí nomás, es específico de un contador público, ¿sí? Esta actividad, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo quedamos? Al final se fue, Anabela, ella decía de rendir ¿cuándo? ¿El próximo viernes o rendir ahora, habilitarlo, no sé, el día lunes y darles tiempo? ¿O cómo prefieren? A ver, decidan ustedes, ya que no estoy fuera. Sí, pero yo, o sea, mi humilde opinión es que nos dé un tiempito más. Nos va a tomar todo lo que es asientos. Y todo lo que es contabilidad, ¿sí? Lo teórico y lo práctico, ¿sí? Prefieren, a Claro, ver, debe entonces, que veamos el próximo tema y el próximo viernes habilite para que puedan hacer el cuestionario. ¿Creen genial. que sí? ¿Sí? Sí, sí, a mí sí, ¿Les parece mejor? Ahí está. Bueno, Brenda me dice que también está de acuerdo. Me imagino que el resto también. ¿Sí? Bueno. Y si no, tomamos la opinión de ustedes todos. A ver, bueno, espero que las chicas escriban. A ver. Mm, Bueno, Satia también me dice el próximo. Bueno, entonces, tienen este tiempito para hacer una especie de repaso, analizarlo. Háganlo ese cuadrito que lo van a comprender mucho mejor. Janina, están todas de acuerdo. Nadie pasar, ¿usted no va a pasar esa tarea después, profe? y habilito así ustedes, va a estar el cuadrito incompleto. Incompleto para que ustedes vean de nuevo la clase y vayan comprendiendo cómo llegamos a esos valores, ¿sí? Recuerden que los hemos tomado desde las mayorizaciones, ¿sí? A partir de las mayorizaciones podemos hacer recién ese balance, ¿sí? Si no tenemos mayorizaciones, no llegamos a resultados no esperados, ¿sí? Pero volverlo a ver, no a la clase, volverlo a ver al cuadrito y si surge alguna duda, me dicen el próximo, o me preguntan, ¿sí? O me dicen el próximo viernes y lo volvemos a rever, a repasar, ¿sí? Antes de iniciar Bueno, el próximo tema, ¿sí? Pero yo voy a anotar que ustedes quieren rendir, ya voy a anotarlo para que no me olvide, hacerles el cuestionario para el próximo viernes, ¿sí? Y les va a quedar después claro, toda la otra semana, que es ese periodo de receso, ¿sí? Vayan repasando, duda, los temas que venimos viendo, ¿sí? Así, cuando sea el día del final, no tengan mucho problema. Falta mucho, ¿no? Pero es lindo ir haciendo una especie de repaso, ¿sí? Bueno, sí. Uy, son las 5:15, Sonia. Vos tenías que Profe, ir. igual no va a la clase el viernes, yo digo por el receso invernal. Nosotros tomamos el 15, ¿sí? Ah, Recién del sí, 15 al 10, el 19, vos no vas a tener clase, ¿sí? No, esa semanita no. La que viene, normal, ¿sí? Seguimos sí, trabajando normal, sí, sí, sí. sí, porque no podemos tomar 2 semanas. Es mucha pérdida.
15 al 19. Sí, del 15 al 19, sí, sí, sí. Sí, del 15 Genial. al 19. Ahí está. En tu caso vas a tener 2 días de vacaciones. Para que descanses un poquito, ¿sí? Sí, Nos vemos. Ay, Betiana dice que también, mira, también está de acuerdo que el próximo viernes. Tienen bien. tiempo de pasar. Ahí está. Bueno, nos vemos. Así cada una siga con. Y yo también, ya en un ratito. No, tele. Bueno, nos Buen fin vemos. de semana. Que estén muy bien y bueno, que los que tienen vacaciones que disfruten este tiempito, pero no de nosotros, ¿no? El 15 recién. Bueno, nos vemos, ¿no? Que estén muy bien y a Nos vemos, repasar. gracias. Feliz Dale, fin de Dios quiera que sea bueno. Nos vemos Soledad, que no Nos vemos. te pregunté también allí. Nos vemos, que estén muy bien.